Queridos alumnos, permitidme hacer una introducción al primero de los temas de contenido curricular de segundo bachillerato. Un tema donde nos planteamos dónde y por qué nace la filosofía. Una pregunta que en ningún caso es una pregunta irrelevante, sino se torna determinante porque ubicar el contexto, tanto social, histórico, pero sobre todo el contexto ideológico donde nace la filosofía es fundamental para entender el sentido de la misma. Hablar de filosofía es duda hablar del abandono, de una cosmovisión que había tenido una gran trascendencia anteriormente a la filosofía. Hablamos de un pensamiento mitológico. El mito y una cosmovisión mitológica había sido determinante en la manera de entender el hombre, el devenir de la historia. Cuando hablamos de pensamiento mitológico hablamos de que el hombre entendía que los dioses eran el origen de todas las cosas. Todo lo que pasaba, pasaba de manera arbitraria. En última instancia pasaba porque los dioses querían. El hombre ante esta situación solo le queda plegarse, abandonarse. No decimos que entender, sino contentar aquel de donde provienen el origen de todos los movimientos que se producen en la historia. El hombre entiende que el orden social, la ética, todo deviene de la misma voluntad de los dioses. Es por ello que esta mentalidad mitológica de alguna manera produce un gran desencanto en la historia de la humanidad. El hombre entiende que puede que haya algo más, puede que haya orden en aquello que es aparentemente caos. Ante ese desencanto, ante la única explicación o la explicación unilateral que tienen los hombres de por qué pasa lo que pasa, aparece la posible mentalidad del hombre filosófico. Una mentalidad filosófica que ahora iremos explicando, pero que nace en Grecia. Un nacimiento que no es fruto de la casualidad. Posiblemente todos hablan de la experiencia de un genio griego. Todo el mundo habla de una sociedad con una capacidad para vislumbrar elementos novedosos. Pero no podemos olvidar que hay una serie de elementos que hacen que la filosofía nazca aquí fundamentalmente porque el intercambio cultural al que está sometido el hombre griego le posibilita el encuentro con distintas verdades. Una situación que le permite vislumbrar nuevas visiones, cosmovisiones y el arte de la tolerancia. La forma y la situación religiosa del pueblo griego, por su parte, también favorece el nacimiento de una filosofía, ya que hay un pensamiento libre, no hay casta sacerdotal, la ausencia de libros sagrados permite mucha libertad, el pertinaz comienzo de la democracia. Bueno, pues un contexto democrático va a favorecer el intercambio de ideas en clave de igualdad y eso va a favorecer sin ninguna duda el pensamiento filosófico. Podríamos hablar de la situación económica, donde va a permitir que una clase social se libere y pueda empeñarse en esta tarea, sin ninguna duda que requerirá tiempo, espacio y fuerza. Por tanto, no es casualidad que en Grecia se produzca un abandono del pensamiento mitológico y la apertura a una búsqueda racional de otro elemento fundamental. Es aquí donde nace la gran pregunta. La filosofía nace vinculada a una pregunta determinante que todos tenemos que conocer. Y esa pregunta, ese horizonte, ese eje que va a determinar en la búsqueda de todo, es esto. ¿Qué es el arjé? O lo que es lo mismo, ¿dónde está la naturaleza de las cosas? ¿Cuál es la esencia, el sustrato, el origen que lo maneja todo? Esa es la gran pregunta del hombre filósofo, del hombre presocrático. Hasta ahora se pensaban que los dioses eran la única y exclusiva explicación del devenir de la historia. Sin embargo, el hombre filosófico va a entender que hay algo más, hay un movimiento, hay un deseo de buscar ese elemento que está más allá y que nos va a permitir conocer la esencia de las cosas. Ese arjé, ese origen, esa naturaleza va a ser
el gran celo por el que vive el hombre presocrático. Hombres presocráticos que podemos destacar mucho, pero vamos a hacer un breve repaso de algunos de los autores que han pasado a la reseña histórica de manera significativa. Empezamos quizás con el más determinante, con el más importante, con el que más fuerza ha tenido a lo largo de la historia. Empezamos por Tales de Mileto. Quizás fue el primero que de una manera unilateral concibió que estaba en la naturaleza el origen de los elementos naturales. Habló del agua. Hablamos de Anaximandro, quien por primera vez habla de una realidad que está más allá de la misma realidad y que identifica con el Apeirón. Hablamos de Heráclito, de la escuela de Éfeso, un autor que habló del fuego. Entendió que la esencia, el arjé, lo que definían las cosas estaba en el cambio, en el devenir. Ese era el fuego, el origen de todas las cosas. Podemos hablar también de la escuela eleática. Podemos hablar de Parménides, como aquel que por primera vez habló del ser. El ser es el arjé, es lo que permanece quieto en todo contexto de cambio. Podríamos hablar de Demócrito, de la experiencia de la teoría atómica, como aquel que vislumbró los atomoi como el origen del movimiento. Lo más importante, y siempre lo diremos, muchas respuestas, pero sobre todo muchas preguntas que perviven en el tiempo. ¿Qué son las cosas? ¿Cuál es la esencia de las cosas? ¿Qué pervive en el ser de las cosas? Ese es nuestro gran reto. Ese es el reto que el tema 1 nos pone delante de nosotros. Y una pregunta que sigue y que pervive en el tiempo. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? ¿Qué conforma la esencia de la realidad que me envuelve? ¿Seguimos buscando?